Hablaremos aquí brevemente de los tipos de muestreo, por un lado el probabilístico y por otro lado el no probabilístico. Hacer un muestreo de tipo probabilístico significa tomar desde una población o desde un universo un conjunto de sujetos u objetos que constituyen la muestra de manera aleatoria. Cuando lo hacemos de manera aleatoria, esto significa que cada uno de los sujetos mencionados tuvo la misma oportunidad o la misma probabilidad de ser seleccionados. Como un requisito indispensable previo al muestreo, es necesario que identifiquemos todos los sujetos de la población o del universo del cual se va a extraer esa muestra. Este tipo de muestreo asegura que los resultados de la investigación puedan ser aplicados a la población o al universo desde donde proviene la muestra mencionada. El tipo de muestreo no probabilístico no sigue todo este procedimiento, por lo tanto, tener un muestreo de este tipo no asegura que podamos aplicar los resultados obtenidos a las poblaciones de las cuales se haya extraído esa muestra. Dentro del muestreo de tipo probabilístico hay 4 grandes modalidades. La primera de ellas es la que más frecuentemente se utiliza. Tenemos un conjunto de sujetos de los cuales se extraen una cierta cantidad que será el tamaño de la muestra. Frecuentemente utilizamos el sorteo, frecuentemente dibujamos en pequeños papeles el número que corresponde a los sujetos que queremos extraer, los metemos a una tómbola, los agitamos, hay un acomodo al azar o aleatorio y luego sacamos o seleccionamos el número de papelitos que sea el tamaño de la muestra. Este sistema aleatorio simple quizás sea el más frecuentemente utilizado. Otro sería el sistemático, donde al azar uno elige un intervalo, por ejemplo, de espacios, digamos 3, y luego selecciona a los sujetos, el primero que aparezca, y luego deja pasar uno, y luego selecciona al tercero, y luego al sexto, y luego al noveno, y así de 3 en 3. Este sería sistemático. O por ejemplo, los sujetos u objetos que aparezcan un cierto día de la semana, un cierto día del mes, que tengan una cierta letra en el nombre o en el apellido, etc. Esta es otra forma de muestreo de tipo probabilístico. La tercera es hacer estratos, dividir una población en ciertos estratos según ciertas características. Por ejemplo, una ciudad o pueblo, pues en sectores geográficos, o una comunidad en niveles, por ejemplo, socioeconómicos, etc. Y luego a cada estrato se aplica una técnica aleatoria simple. Cuando queremos hacer un muestreo aleatorio grande por regiones, por país, entonces tenemos el tipo de conglomerados, donde hay pequeños reductos que podrían ser poblaciones o conglomerados y donde finalmente también se va a aplicar una técnica aleatoria simple para llegar al muestreo al azar o probabilístico o aleatorio. Este sería entonces las formas de muestreo que vamos a utilizar según nuestros propósitos o el propósito de la investigación. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el tamaño de la muestra. El cálculo del tamaño de la muestra implica la utilización de fórmulas matemáticas. El cálculo del tamaño de la muestra requiere de contestar ciertas preguntas antes de hacer el procedimiento. La inferencia será por estimación o por ensayo de hipótesis. Recordemos que estas son dos grandes ramas de la estadística y necesitamos decidir por cuál de esos caminos iremos en el tamaño de la muestra. La muestra se obtendrá de una población con reemplazo o sin reemplazo. Aquí estamos hablando de los universos o poblaciones finitos o infinitos. Todos estos puntos tienen repercusión en la selección
de la herramienta estadística o fórmula que habremos de utilizar para calcular el tamaño de la muestra. Los datos se expresan como cuantitativos continuos o como discretos. Recordemos que aquí hay una diferencia importante que marca la manera en la que seleccionaremos otra vez nuestra herramienta estadística. Como es imposible ir al detalle en cada una de estas preguntas, pues vamos a utilizar algunos ejemplos que van a atender a una inferencia por estimación de una población con reemplazo y con variables de ambos tipos. Vamos a mencionar también que antes de hacer el cálculo del tamaño de la muestra se requieren tres cosas. 1. Establecer el nivel de confiabilidad con el que vamos a trabajar a lo largo de la investigación o para tomar el tamaño de la muestra. Generalmente en el campo de la salud y creo que en todos los campos el nivel elegido es el del 95%, que en términos de desviaciones estándar se traduce en 1.96. Debemos tener una idea de la variabilidad de los datos o de las variables que estamos tratando de investigar. Si hablamos de una variable cuantitativa continua, vamos a hablar de varianzas o desviaciones estándar. Y si hablamos de variables de tipo discreto, entonces vamos a hablar de proporciones o de porcentajes. Finalmente debemos establecer la precisión con la que queremos obtener el parámetro que se investiga. Esto es, qué margen de error vamos a aceptar para nuestra investigación. Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos investigar el salario medio de los trabajadores de una institución. Creemos que hay una variabilidad que se va a medir en desviaciones estándar de 20 pesos. Deseamos aplicar un índice de confiabilidad de 95% y la amplitud del resultado, es decir, el margen de error permitido, no deberá ir más allá de 10 unidades, 5 a cada lado de la media. Con esto se están cumpliendo los tres requisitos que habíamos mencionado antes de utilizar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Estamos entonces buscando un parámetro que es la media o promedio, por lo tanto estamos utilizando una variable de tipo cuantitativo continuo. Y esta sería la fórmula que vamos a trabajar, donde n es el tamaño de la muestra. Los símbolos ahí mencionados son z al cuadrado es el índice de confiabilidad, que es 95% y que ya dijimos que en notación de desviaciones estándar se traduce en 1.96 desviaciones. Luego tendríamos la desviación estándar o la varianza. Y abajo tendríamos el margen de error o exactitud con la que queremos nuestros resultados, que en este caso dijimos era 5 a cada lado de la media. Si sustituimos los términos por estos valores, entonces tendremos en la ecuación entre paréntesis 1.96 al cuadrado que multiplica a 20 al cuadrado y todo esto dividiendo a 5 al cuadrado. Si resolvemos la operación matemática, el resultado sería 61.44. Quiere decir que requeriremos a 61 sujetos o 61 objetos, si estamos hablando de ello, como tamaño de la muestra para llevar a cabo nuestra investigación. Esto es utilizando variables que tengan o que sean cuantitativas continuas. Recordemos que este tipo de variables aceptan fracciones entre una unidad y otra. Otro tipo de variables que no aceptan fracciones entre una unidad y otra son las variables de tipo discretas. En este ejemplo las abordamos. Queremos investigar cuál será la verdadera proporción de diabéticos en una población donde hace años se decía que ese conjunto de diabéticos era del 10%. Establecemos un nivel de confiabilidad o de confianza del 95% y toleraremos un margen de error hasta del 5%. La fórmula
que vamos a utilizar pertenece a las variables discretas, por lo tanto la n será una proporción. Y vamos a ver, n es el tamaño de la muestra. Y aquí la fórmula nos dice que z al cuadrado es, igual que en la anterior, nuestro nivel o índice de confianza. P será la proporción que creemos que tiene la población en función de la variable que estamos investigando, es decir, qué porcentaje de diabéticos creemos que existe en este momento en esa población. En el enunciado habíamos mencionado que el 10%. Q significa el complemento de P hasta llegar a la unidad. Si P es el 10%, Q será el 90%. Y el nivel de confiabilidad, o D al cuadrado, será del 5%. Si sustituimos los valores, entonces tenemos entre paréntesis 1.96 al cuadrado, que multiplica a dos términos también multiplicándose entre ellos. 0.10, que sería igual al 10%, por 0.90, que es igual al 90%, divididos entre 5% elevado al cuadrado, que es un 0.0025, y esto nos da como resultado 138.24. Ese es el número de sujetos que se requerirían para investigar el propósito que ahí se está mencionando. Cuando los datos son cuantitativos continuos y se requiere comparar entre dos grupos, es necesario utilizar la siguiente fórmula. Aquí estamos hablando de comparar dos medias o dos promedios. Y esta fórmula pues es más o menos extensión de la anterior cuando hablábamos de variables cuantitativas, donde z al cuadrado multiplica a las varianzas 1 más la 2 y esto se divide entre el margen de error. Si los datos son discretos y es necesario hacer comparaciones entre grupos, la siguiente fórmula es útil. Aquí estamos hablando de que vamos a comparar dos proporciones y la fórmula también es una extensión de la anterior. Así entonces tenemos con estas fórmulas y bajo estos requisitos la técnica o el procedimiento para llegar a determinar el tamaño de la muestra que requerimos para los propósitos de nuestra investigación.